Bienvenidos. Vamos a seguir en el libro de Romanos, capítulo 10. En esta ocasión vamos a ver el Señor lo que nos dice por el Espíritu Santo aquí Pablo acerca de cómo es que llevaron la palabra y cómo es de que la palabra ha salido por todo el mundo, como claramente lo vamos a ver aquí. Dice, no hay excusa, no hay excusa por no haber creído el Evangelio, sino que por todo el mundo ha salido la palabra de Dios. Y vamos a ver unos versículos muy, ¿cómo se podría decir? Algunos versículos que ocupan para beneficio propio, como la mayoría de los versículos, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a ver un versículo acerca de que, si yo menciono esto, lo vamos a ver si puedo decir o puedo buscar este versículo nada más y publicarlo o predicarlo, diciendo cuán tan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Es un versículo muy común, pero la verdad es que, es dependiendo del beneficio propio o la intención de cómo usan este versículo, tanto como como muchos, de que hay muchos en la palabra de Dios que se usan de acuerdo a los deseos y de acuerdo a las personas que quieren buscar su gloria o buscan su gloria. Porque pues claramente dice, si agarro este versículo y lo enseño, lo predico, lo explico, pues estoy buscando que me gloríen. Estoy buscando alabanza en los que me escuchen. Y eso lo hacen muchas personas así. Tristemente puedo decir, porque pues otra palabra que puedo ocupar, de que muchas veces se usan los versículos de la Biblia solamente para complacer a los oyentes y solamente para complacer al que está hablando o al que lo está predicando. Pero la verdad de la Escritura se tiene que enseñar de acuerdo a lo que la Escritura dice, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, o como muchas de las veces empezamos a leer la Biblia y empezamos y seguimos leyendo de una manera como si estuviéramos leyendo un libro, una revista o cualquier tipo de libro. Debemos de darnos cuenta de que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Muchas de las veces, y usted lo ha de saber, usted se ha de dar cuenta de que cuando leemos la Escritura, que aunque muchos no la leen, aunque muchos no la abren, solamente la abren en el momento de que van a la iglesia, al servicio, y de ahí se queda debajo de la cama, se queda debajo ahí en el mueble, se queda en cualquier lugar y ya no se abre hasta que le toque. Es una realidad muy triste, ¿verdad? De que eso pasa, pero el punto aquí es de que cuando uno lee la Escritura debe de leerla de acuerdo a lo que va diciendo, a lo que nos va explicando. Hay un versículo, el contexto que se le llama, sabiendo de qué está hablando y de qué nos viene hablando. No podemos, muchas de las veces, estamos leyendo y leemos todo el capítulo. Empezamos a leer todo el capítulo, pero no agarramos nada. No empezamos a leer todo el capítulo y ya, nomás de acuerdo a la historia que estamos leyendo, ya sacamos nuestro propio entendimiento, ya sacamos nuestras propias conclusiones, y eso estamos haciendo muy mal. Estamos torciendo la palabra, como nos dice Pedro. Estamos torciendo la palabra, estamos usándola de una manera incorrecta. Al leer la Escritura debemos de leerla de acuerdo a como nos está diciendo. También, como este versículo que vamos a ver, se saca del contexto y no se explica como se debe de explicar, y no se le dice y no se enseña a ver cómo se le debe de enseñar.
si sacamos, muchas veces se hace esto, de que sacan un versículo del contexto y lo predican, y lo empieza como este versículo, lo predican, lo enseñan, y ya buscan otro versículo que diga lo mismo. No está sacando otro versículo, están sacando otro versículo de contexto, y ya están predicando tal versículo y diciendo tales cosas que como aquí, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en estos versículos, de que si sacamos este versículo de contexto, pues ya lo empezamos a torcer, empezamos a dar nuestro propio entendimiento, empezamos a buscar gloria, porque eso es lo que uno busca, eso es lo que muchos de nosotros buscamos, pero debemos de entender, debemos de tener en mente de que si estamos haciendo eso, estamos condenándonos a nosotros mismos, como lo dice el libro de Santiago capítulo 3, versículo 1. No nos hagamos tantos maestros, porque tendremos mayor condenación. Eso es un ¿cómo se puede decir? Un tip que me vino al corazón darles de que cómo pueden leer la escritura. Léanla, estudienla y no saquen versículos de contexto y no tuerzan la palabra, porque torcer la palabra, toda palabra está escrita para nosotros, está escrita para instruir, para enseñarnos a vivir, a presentarnos delante de Dios, pero no significa que podamos sacarla y usarla a nuestro favor, como mucho se hace. Mucho se usa la escritura sacándolo a nuestro favor, sacándolo solamente lo que nos gusta escuchar, sacando los versículos que amamos y que queremos escuchar, engañándonos a nosotros mismos. Eso está muy mal. Estamos jugando con fuego. ¿Por qué el fuego? Estamos tratando de manipular a Dios. Dios no se puede manipular, Dios no puede ser burlado. Los ídolos pueden ser burlados, por eso lo ama la gente. Los ídolos, las imágenes, todo tipo de dioses que hay en el mundo, porque lo pueden manipular a su antojo. Pero este Dios de la Biblia, al que yo por la gracia de Dios le enseño, y no lo que te agrada, sino lo que dice, este es el Dios de la Escritura, no el Dios que tiene entendido el mundo, porque el mundo tiene a Dios como si fuera un ídolo, como si fuera algo usable nada más. No, este Dios que les enseño es el Dios de la Escritura, y así como debe de ser, así enseño. Bueno, no quiere decir que me estoy gloriando acerca de lo que estoy diciendo, pero las cosas de que lo que estoy diciendo mismo, el Señor mismo dará testimonio, porque yo estando donde estoy, estando en un lugar, no que estoy buscando alabanza, eso no es mi propósito. Si mi propósito fuera ese, halagaría tus oídos, pero eso no es mi propósito. Mi propósito es compartir el evangelio, lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así versículo por versículo, de acuerdo a la Escritura, enseño. Dice la Escritura que el testimonio de uno mismo no es válido. El testimonio de uno o dos personas es válido. Bueno, yo no estoy dando testimonio de mí mismo y no es válido. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo va a dar testimonio a su tiempo, porque no es tan solo estar en el lugar donde me encuentro. Estoy en prisión, me encuentro en prisión, estoy pagando por un delito, estoy pagando por mis errores, estoy pagando por mis pecados, pero por la gracia de Dios he sido levantado del suelo. Por la gracia de Dios me ha dado la oportunidad de compartir su evangelio. Me ha dado la oportunidad de que pueda hablar acerca de él. Y no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de compartir. No me importa si me rechazan, no me importa si me maldicen, no me importa si me condenan, no me importa. Lo que me interesa, lo que me importa es que conozcan al Dios de la Biblia, que conozcan al Dios el Dios de la Escritura, no que conozcan al Dios que tiene todo el mundo. Me da tanta tristeza,
más que nada tristeza. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo hacer? Que haya tantas personas usando la palabra de Dios para su propio bien, su propio beneficio. Eso es lo que me empuja más a decir lo que digo y a enseñar lo que enseño. Y por eso Dios mismo dará testimonio un día. Un día dará testimonio de que alguien tan bajo, alguien que haya caído, haya levantado al Señor de gloria, va a dar testimonio mismo de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque yo trato de seguir lo que Dios dice, trato de expresar, de proclamar su evangelio, sin importar quién me rechace. En primera, no me rechazan a mí. En segunda, eso es lo que Dios he pedido a Dios, y eso es lo que he deseado, y Dios me lo ha concedido. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor de gloria, también pido para todos ustedes que escuchen y que le den la oportunidad al Señor que los use para que lleven el evangelio más lejos, para que lleven la verdad más lejos y conozcan al Dios vivo, al Dios de verdad, no al Dios que puedan manipular a su antojo, no al Dios que puedan decirle quiero esto, quiero lo otro, cúmplame esto y cúmplame el otro. ¿A poco te gusta que te digan, bueno, yo no he visto y sí, te gusta que te digan, Dios te va a cumplir las cosas que estás pidiendo, Dios te escucha tu oración, muy pronto te va a cumplir tu deseo? Eso está muy mal, de que hay personas que hacen eso. ¿Por qué? Porque están buscando gloria, están buscando, usando la palabra de Dios, engañándote, y están engañándote a ti mismo también. ¿Cómo va a ser? Si tú eres padre o eres madre, tu hijo le compras las cosas cuando le compras. ¿Por qué? Porque en primera, porque te obedece. En primera, porque te agrada cómo está viviendo tu hijo o tu hija. ¿Cómo nos verá Dios entonces? Si estamos viviendo de una manera que no le agrada, ¿nos dará lo que le pedimos? Hay que ser honestos con nosotros mismos, hay que reflexionar y ser de verdad. No engañarnos a nosotros mismos que vamos a recibir algo que estamos pidiendo y que vamos a pidiendo siempre lo terrenal, pidiendo siempre cosas que satisfagan nuestros deseos. Seamos de verdad, como Dios es de verdad, seamos así. Que no siga la hipocresía en el mundo de los creyentes. Bueno, si que sigo no voy a parar. El Señor de gloria que nos bendiga con su misericordia, y que tenga compasión de nosotros, que tenga paciencia con nosotros y sigamos avanzando en su glorioso nombre. Tomen su Biblia en el capítulo 10 del libro de Romanos, si me quieren acompañar, en el versículo 14. Capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 14. Iremos viendo desde los versículos anteriores de que confesar al Señor, la salvación está en nuestra boca, y está muy cerca de ti, porque es salvación de fe. Ahora, confesar al Señor, como lo dije anteriormente, no quiere decir que eso es lo que te salva, sí, porque la confesión viene de Dios, que la confesión es sincera, y da testimonio en tu vida que cambia tu vida y vuelves a nacer. El primer nacimiento es cuando nace uno de la madre. Ese es el primer nacimiento carnal, ese es el primer nacimiento nacido de hombre, nacido de sangre, nacido de carne. El segundo nacimiento es el nacimiento de Dios, nacido de Dios, no de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, ni de sangre, de Dios. Es cuando ya cambia nuestra naturaleza, la naturaleza pecaminosa a la naturaleza divina. Entonces da testimonio mismo el Espíritu que hemos recibido la salvación. Versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? De esto es lo que me refiero. De lo que viene diciendo, ¿cómo van a confesar al Señor de gloria si no lo han oído? ¿Cómo van a decir tengo fe en Él si no han escuchado el Evangelio? No solamente sacar el versículo como se lo mencioné, sino que veamos todo lo que estamos viendo, el contexto de lo que viene diciendo. Ahora, dice, ¿cómo el versículo 15? ¿Y cómo
predicarán si no fueren enviados? En el libro de Juan mismo, Juan el Bautista dice, nada puede tener el hombre si no les dado del cielo. Muchas de las personas se ponen a sí mismas diciendo, yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy maestro, pero se ponen a sí mismos. Saben leer un poco la Biblia y se ponen, y juegan con la ignorancia de las personas, juegan con la ignorancia y la pereza de las personas. Pero ellos van a recibir su condenación, y su condenación no se tarda, lo dice Pedro en el capítulo 2. Bueno, lo que vemos diciendo, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los hermosos son los pies. No quiere decir que ahorita voy a sacar este versículo, voy a predicarlo de esa manera. No, hermosos son los pies de ti, de todo aquel que lleve el evangelio. Un predicador no tiene que ser uno de los grandes, no tiene que ser uno de que tenga mucho estudio, no. El predicar la palabra no depende de uno, sino depende de la Escritura. Depende de lo que Dios dice, no de lo que diga yo. Si tú llevas el evangelio y lo compartes, estás predicando y por lo tanto tus pies son hermosos porque estás compartiendo el evangelio. No necesitas ser un maestro, un experto en la Escritura, sino que si fuera este el caso, estuvieras dependiendo de ti y no de Dios. Pero no debe de ser así. Carrandes lo que nos enseña es, si lleva uno el evangelio y comparte uno lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios ha muerto, Dios mismo ha muerto por nosotros, bueno, ya estás predicando, ya están mencionando tus pies hermosos. ¿Por qué? Porque llevas las buenas nuevas de salvación a tal persona. Y si te rechazan, bueno, ya tú hiciste lo que te tocaba como creyente, porque por eso se llama, nos ha santificado. Santificado, dice, nos ha santificado a nosotros como su iglesia, nos ha apartado para un propósito santo. ¿Propósito santo? ¿Qué es? Llevar el evangelio. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, esto es lo que pasó, está hablando directamente a los judíos, pero también se aplica a todas las personas hoy en día. Está hablando de que al mismo tiempo cuando el Señor mismo les hablaba a los líderes religiosos y no lo creyeron, y no creían en Él, y lo rechazaron una y otra vez. Y eso es lo mismo que sucede en esos tiempos. Rechazan una y otra vez al Señor. Ahora vamos a ver el capítulo de Isaías 53, versículo 1, donde el Señor dice por el Espíritu aquí el profeta Isaías. Pero 16 otra vez. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice el Isaías 53, versículo 1. ¿A quiénes ha manifestado el brazo de Jehová? 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué dice así este versículo? Porque todo lo que viene diciendo acá, todo de que como están cerca de tu boca, dice, que confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón que ese es el Señor, que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahora, ¿cómo van a confesar si no saben? ¿Cómo van a confesar al Señor si no conocen quién es? Si lo conocen la mayoría ahorita, y si saben quién es Jesucristo, pero no conocen detrás de todo eso, no conocen cómo es que el Señor tuvo que morir por nosotros. Muchas de las personas cuando tienen el entendimiento dicen, ¿cómo es que alguien va a morir por mí? Yo estoy vivo, yo no estoy muerto. No entienden la espiritualidad. Pero el Señor dice, si nosotros como siervos obedientes llevamos el Evangelio sin importar sin importar el rechazo, sino que lo llevamos, entonces aquella persona escucha la palabra de Dios y él, escuchando la palabra de Dios, viene la fe. Ya no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Nosotros ponemos la semilla, Él da el crecimiento.
Ya si alguna persona lo acepta, ¿cómo lo va a aceptar si no le decimos nada? ¿O cómo va a aceptar a Dios? ¿O cómo va a confesar si no escucha? Tiene que escuchar primero para que crea. Por eso dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace el trabajo, es lo que hace todo. El Señor hace todo. ¿Nosotros qué? Nosotros no hacemos nada. 18. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso dice el versículo 18. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Ahí claramente vemos que está hablando al pueblo de Israel. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Como pueblo insensato os provocaré a ira. Está hablando de los gentiles. Ese pueblo insensato, el pueblo de los gentiles. Isaías dice recientemente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. En el versículo 20. Eso lo encontramos en Isaías 65:1. Nosotros seguimos por fe, fuimos injertados, como lo vemos en el capítulo 11. Pero en el versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nosotros como gentiles, por la fe somos salvos, así ellos, pero ellos buscaban la justicia que era por las obras. Nosotros encontramos la justicia, somos justificados por fe, así como ellos, pero ellos iban detrás de una justicia, como lo vimos en el capítulo 9, detrás de una justicia que era por justificándose a sí mismos por las obras de la ley. Nosotros somos justificados por fe, así como ellos, pero no lo alcanzaron porque no iban con fe. En el versículo 19 al final, donde dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso lo dijo Moisés en el libro de Deuteronomio 32:21. Estaba hablando de los gentiles, así como nosotros, personas no judías. Ahora, aquí estamos viendo en este capítulo el rechazo de Israel a su Mesías, el rechazo de la salvación a ellos, el rechazo de la salvación que Dios les ha dado desde el principio. Y por eso nos dice, no provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Estaba hablando de los gentiles, que la gracia iba a ser para todos, así como nosotros, como mismo el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya desde entonces tenía preparado, pero no se daba a conocer hasta que llegó Jesucristo. Incluso en los sacrificios se daba a conocer una y otra vez, pero no se reveló hasta el día de que el Señor vino. Hasta el día de que se reveló, no en el libro de Hechos como todo el mundo lo tiene entendido, pero así ya lo veremos en el libro de Mateo. En el versículo 21 nuevamente dice, pero acerca de Israel dice, Israel iba por una justicia que no alcanzó, porque era por las obras, iba por la justicia de la ley. Se justificaban. Incluso el Señor mismo le dijo, Moisés os acusa en quien tienen su esperanza. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. En el capítulo 10 vimos el rechazo del Mesías, del pueblo de Israel, que ellos lo rechazaron. En el capítulo 9, versículo 31, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba detrás, dice, porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Por eso mismo no alcanzaron la justicia. ¿Por qué? Porque no iban con fe. No la buscaban por fe, sino que la buscaban por obras. Nosotros hallamos la gracia de Dios. Se nos dio la gracia por la fe.
Ahora todos somos salvos por fe, todos somos salvos por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 4. Bueno, aquí vemos el rechazo. En el siguiente capítulo, el capítulo 11, vamos a ver la restauración del pueblo de Israel, la restauración, el regreso de todos los judíos al Dios de gloria. Bueno, hasta ahí les dejo, se me acabó el tiempo. El Señor me los bendiga. Sigan adelante en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Shalom.